Hola, todo es diseño. Jessie Almaguer es fotógrafa, diseñadora gráfica e ilustradora, conocida tiempo atrás como Manzanita. Ha incursionado en el diseño editorial para la creación de su propio libro titulado Travesía al mundo de los sueños, cuya principal inspiración fue su pequeña hija. En este video te presentamos una charla con ella en donde nos cuenta sobre el proceso de creación de dicho libro. Vamos a escucharla. Entrándonos a este proyecto del libro Travesía al mundo de los sueños, ¿cómo es que surge este proyecto? ¿Tú lo escribiste? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, esto fue una excusa también, porque yo siempre había querido tener un cuento o algo que fuera para niños desde que inicié la carrera de diseño. O sea, yo ya sabía que me gustaba toda esta onda y quería hacer algo afín, ¿verdad? Pero igual pasaron muchas cosas en mi vida que ya me fui alejando. Entonces, a raíz de que me embaracé, tuve una niña, y ahora quiero hacerle como cumpleaños con fiestas temáticas originales. Entonces todo nació que yo le escribía un cuento y contrataba a alguna ilustradora, me hacía una mini historia y esta yo la mandaba a imprimir, hacía como algunos libros, pero eran cuentos chiquitos como de 4 o 5 páginas y lo daba en las fiestas de cumpleaños, y eso lo hice cuando cumplió 2 y cuando cumplió 3. Entonces como que ya también las personas empezaban a esperar estos cuentos. O sea, ya sabía que esto iba a suceder, ¿no? La temática, los cuentos. Y el año pasado, que fue literal en este mes, fue cuando empecé a escribir el de Travesía al mundo de los sueños. Pero sí como empecé con mucho tiempo, me gustó mucho cómo había quedado y dije, creo que este proyecto sí me gustaría hacerlo en grande. Y aparte, pues como ya tenía también esa expectativa de las personas o que estaban esperando algo, dije, creo que sí puede ser el momento en el que ya lo puedo llevar más lejos del proyecto, ¿no? Y bueno, pues contacté a una chica que me gustó muchísimo su ilustración, nada más que ella es de Ciudad de México. La contacté, le platiqué la historia, le encantó, se sintió muy identificada también con la historia y me dijo, ¿sabes qué? Me inspira mucho. Y como que no batallamos para nada. Por ejemplo, yo le hacía unos bocetos y ella me mandaba, haz de cuenta, pues ya con su estilo, el personaje, por ejemplo, y me encantaba, ¿no? De que perfecto. Y nuestra comunicación fue así, por pura mensaje de voz, por WhatsApp, nos mandábamos así yo creo que unas 5 veces a la semana platicábamos y estábamos muy, muy conectadas en el proyecto. Entonces yo creo que eso fue una pieza clave de que resultara tal cual yo lo quería también, ¿no? Y así estuvimos como ¿qué serán? Unos 3 meses, más o menos. Bueno, más bien unos 2 meses como en el proceso de los bocetos, y ya que fue como al tercer mes empezamos ya lo que fue el desarrollo de las páginas. Nada más que sí, pues fue muy importante que yo le mandé toda la organización de cómo iban a estar ilustradas, ¿no? O sea, por ejemplo, hice el texto y luego después del texto empecé a compaginarlo, como hacer un dummy, pero así bastante de esqueleto con hojas bond, ¿no? De cuántas son las páginas porque pues para esto yo primero tuve que ir a la imprenta y platicarles para checar, ¿no? Los materiales, cómo iba a estar cuánto era el mínimo, por ejemplo, de páginas, y como que sí fue un poquito difícil porque igual yo tampoco no soy experta, o sea, es la primera vez que lo hago ya en grande, pero igual y yo también soy como consumidora. A mí me gusta mucho comprar cuentos infantiles con diseño bonito, con muy buenas ilustraciones, entonces yo ya sabía lo que quería con mi producto, ¿no? Y total, pues bueno, ya cuando tuve esta retroalimentación con la imprenta, así fue como se fue dando la planeación del cuento. Y yo le decía, ¿sabes qué? O sea, primero dividí, por ejemplo, los párrafos del cuento y ya decía, este párrafo es esta página, ¿no? Y entonces, ahora sí que ella, cuando yo le di esta organización, ya me pudo mandar un bocetaje
a lápiz de cada página. Y así tal cual, el primer boceto que me envió de las 32 páginas, son 32 páginas, así fue como lo acepté, o sea, no hubo ningún cambio, digo, algunas cositas, detalles, ¿no? De que, en este va, por ejemplo, tal personaje o algunos detallitos, pero en general todo fue como un sí desde un principio, entonces, pues eso tuvo mucho que ver con la comunicación y obviamente, pues que el estilo de ambas era bastante, pues en común. Y bueno, en lo que ella, por ejemplo, empezó a hacer las ilustraciones, ella lo hizo todo en análogo, fue pintado a mano. Y yo en este proceso pues empecé con la parte del registro de autor, sí, fui a derechos de autor, pero pues se atravesó todo el tema de la pandemia, entonces cuando yo fui presencialmente a Indautor estaba cerrado y me dijeron que la única forma era por correo. Entonces también yo soy un poquito como medio ansiosa con esas cosas por los tiempos, ¿no? Porque yo también lo quería tener todo para antes del cumpleaños de mi hija, entonces pues también eso pues no ayudaba. Total, yo empecé a hacer el proceso, contacté a un amigo que él también había sacado un libro por su cuenta y me pasó algunos tips, pero como terminó surgiendo fue que contrató una abogada de allá de Ciudad de México y ella se cuenta que me llevó a la papelería y o sea, es muy fácil ya cuando tienes como el apoyo de alguien que tiene el contacto directo, porque cuando yo lo hice, por ejemplo, en la página, no me pasaba, porque tienes que, por ejemplo, tenías que hacer una carta como para formar dentro del padrón de escritores de Indautor, ¿no? Y pues yo en esta parte, como era nueva, ella me tuvo que dar de alta y pues formulamos una carta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en ninguna parte de la página decía que tenía que hacer esto. Cositas así que dije, bueno, al final de cuentas sí me ayudó bastante el asesoramiento de esta persona. Y pues ya, como a los, ¿qué serán? A las y en ese momento también, como tú decías, haces un pago muy pequeño, pero para tener tu código de barras y tu código ICBN, y ese es válido pues en todo México. Entonces pues ya, así fue como lo dimos de alta súper rápido y pudimos poner, por ejemplo, antes de imprenta, porque también tienes que decir si, o sea, cuándo va a ser el lanzamiento, cuándo lo vas a imprimir, como que ser muy específica, y también tienes que decir cuánto va a costar, y que eso también fue, pues, un poquito difícil para mí como fijar el precio, porque yo quería estar como que a la par con la competencia o como están los cuentos infantiles, pero sí es muy diferente, por ejemplo, imprimir de forma masiva, que la mayoría pues son imprentas, o sea, editoriales, pero son imprentas en China, donde la manufactura pues es más grande, y aquí pues no, definitivamente es muy diferente, es mucho más caro, es otra calidad, no tienen todos los materiales. Por ejemplo, yo quería hacer como un libro grueso, como que las páginas fueran de cartón, y aquí no, en Monterrey no encontré nada, pero sí pude encontrar un papel que es grueso de ambos lados y tiene un acabado muy parecido al cuché, pero es un poquito más gruesecito. Entonces, pues claro, obviamente todo esto me va subiendo el costo, ¿verdad? De que papel más grueso, y aparte yo quería acabados en la portada. Pero bueno, o sea, yo también ya tenía mi objetivo muy marcado, yo ya sabía que era lo que quería, y era hacer un libro objeto que pues tanto un adulto pudiera apreciarlo como un libro de colección y como un niño lo pueda disfrutar por su historia. Entonces ese era mi objetivo realmente. De hecho, yo creo que para mí el reto más difícil del cuento fue el lado de la imprenta. Como que el lado de la imprenta y... Bueno, sí, yo creo que fue más eso, porque de hecho ahorita yo ya estoy pensando en lanzar otro, tengo otro cuento en puerta, pero me da mucho miedo volver a pasar por el tema de la imprenta. Como que sé que, y desde que estaba estudiando la carrera de diseño, era como que mi coco, o sea,
son bien, bien, bien especiales. Yo creo que todos los que estudiamos eso sabemos que es lo difícil, ¿no? Sí. Pero lo que más se me sorprende es que digo, bueno, yo estudié esto y aún así lo batallo, entonces pues alguien que no lo estudió, yo creo que sí son términos, bueno, esa es otra cosa que yo recuerdo mucho, que por ejemplo los vendedores de la imprenta me querían usar algunos términos de diseño, pero como para venderme más caro, ¿no? Y yo le decía, no, pues por ejemplo, yo soy diseñadora y al momento de hacer la placa de los acabados, por ejemplo, ellos decían, no, pues es que ya tiene que venir el archivo compaginado o tiene que venir preparado con los rebases o con, no sé, por ejemplo, los vectores de la portada para hacer la placa del foil. Entonces, esas cosas que pienso que la imprenta debería de incluirlo por el precio que están cobrando, y pues el tener la facilidad de que yo en un ratito pues abrí el archivo en Illustrator y pude vectorizar las cosas que yo quería, pero bueno, digo, yo estudié esto, a lo mejor y yo ahorita no me dedico, pero tengo el conocimiento y las posibilidades para hacerlo y pues lo saqué adelante. Entonces eso es una de las ventajas que yo creo que sí, es bastante bueno también saberlo. Claro, porque tú ya tenías las bases para poder resolver esa situación. Claro. Que a lo mejor alguien que no sabe, pues se queda así como que en blanco, ¿no? De que, ¿y eso cómo? O sea, ¿cómo lo resuelvo? Y pues obviamente la persona le va a decir, bueno, yo te lo resuelvo, pero te va a costar más también. Sí, exactamente. ¿Verdad? O tener que contratar a un externo, ¿no? Ándale, exactamente. Oye, y ahí, por ejemplo, o sea, tú mencionas esto de que primero fuiste a la imprenta para ver la cuestión de las páginas y todo eso, pero al final entonces lo mandaste a hacer a China. No, sí conseguí una imprenta de aquí. Porque es que sí estuve buscando proveedores de China, pero bueno, primero la pandemia pues allá nació y entonces sabíamos que iba a estar muy difícil el tema de la importación, exportación, etcétera, entonces dije mejor tengo que buscar algo local también porque yo soy muy controladora y quería tener todo bajo control, saber cómo estaban los procesos. Aparte, por ejemplo, yo di varias vueltas a la imprenta a autorizar los archivos, a autorizar, por ejemplo, la primera prueba de impresión y todo. Y eso es, por ejemplo, bueno, yo he escuchado que gente que sí va a China, literal, a autorizarlo, pero pues bueno, ya eso es como yo creo que un pedido masivo de millares de ejemplares, ¿no? Entonces yo me puse un límite de 500 libros porque pues también es la primera vez que lo hago. Y otra cosa que fue también parte de mi estrategia fue lanzar una preventa, porque como también estaba mencionando mucho el tema del libro, dije, bueno, es importante saber la respuesta del público para ver qué tanto interés, ¿no? O a lo mejor y me conviene hacer menos o así. Y pues la verdad es que me fue muy bien, o sea, cuando lancé la preventa se vendió yo creo casi la mitad de los ejemplares y eso fue bueno, muy bueno porque también hubo mucho más capital para poder y confianza para lanzar el proyecto, pero lo malo es que pues manejé un precio al principio que no tenía absolutamente nada que ver con el final, porque yo estaba como que pues pensando otra cosa, la verdad, porque también al principio había cotizado algo y me la quisieron también hacer en la imprenta, pero pues terminé dándole a full con todos los acabados. Por ejemplo, yo quería que tuviera un realzado y es más, aquí lo tengo. Yo quería que tuviera todo un realzado y que tuviera sus detalles súper lindos y pues bueno, todo eso cuesta. Entonces yo dije, yo creo que sí vale la pena pues invertir, ¿no? Y aunque al principio a lo mejor y no sea una ganancia, pero sí poder tener un posicionamiento al principio de que la gente lo conozca, le guste, se encariñe. Y pues yo creo que otra cosa también muy importante es que la gente pues se sintió identificada y le gustó la ilustración, pero nadie conocía la historia. O sea, yo nunca expliqué qué trataba, digo, con la sinopsis nada más, pero nunca tampoco expliqué de más hasta que las personas les llegó el cuento y lo leyeron. Y lo bonito yo creo que vino después, cuando ya recibí
retroalimentación y no tanto de los adultos, sino de los niños, ¿no? De que, por ejemplo, hay una mamá que dice que todos los niños, todas las noches, perdón, le cuenta a su niño la historia y que se sienten muy identificados, y este tipo de retroalimentación es la que vale la pena, pero ya mucho, mucho después de la publicación. Qué bonito, sí, porque y qué interesante también, porque la gente ya confiaba, obviamente, pues, ya tú también tienes un nombre y ya confiaban en ese libro que ibas a sacar y pues te pidieron, ¿verdad? El producto antes de conocerlo, eso está muy padre. Sí, sí, también yo sentí algo de nervio, porque yo decía, ¿y si no les gusta? Pero pues también tenía que confiar un poco en que no estaba haciendo nada más las cosas por hacerlo, o sea, le estaba metiendo bastante cariño al proyecto y pues al final eso se valora mucho. Claro. Oye, ¿y se acabaron tus libros o todavía tienes algunos? Bueno, esa fue otra cosa muy padre, porque por ejemplo por medio de Instagram bueno, primero abrí mi página para poderlo vender ahí, yo directamente desde la página, y que esa fue otra también de las flexibilidades que me dio el pues conocerlo un poco, porque a lo mejor yo no sé nada de programación, pero sí sé, por ejemplo, algunas páginas, y pues de mover un poquito el diseño en cuestión de, no sé, bueno, yo hice el logotipo, de agarrar el logotipo y pasarlo a la página, todas estas cosas que pues también me dan más ventaja de poderlo hacer yo todo, ¿no? Y aparte lo disfruto mucho, cuando es un proyecto que sale de mí o que es algo que trata como del mundo, de mi mundo, lo disfruto muchísimo el diseño. Ya cuando se trata como de ejercerlo, es como veo que batallo bastante en ese lado, entonces yo nunca lo he ejercido el diseño gráfico, pero sí me ha ayudado muchísimo. Y bueno, estábamos platicando también, por ejemplo, del título, ¿no? Yo estaba buscando una tipografía que fuera como mágica, okay, y fantasiosa, pero a la vez legible y como antiguas. También me gustan mucho como los libros antiguos. Entonces, bueno, yo me metí a una página para comprar las tipografías y compré la del título y la de los interiores también. Entonces, te la enseño, me encanta. Y eso yo lo disfruto bastante, lo siento como cuando estaba en la escuela y estábamos en un proyecto personal, y lo disfruto muchísimo desde este lado. Claro, personal. Sí, porque tienes una motivación también como interna, ¿no? De tu proyecto. Sí, exacto. Propio. Oye, y en cuanto a lo que es el diseño editorial en general, además de la tipografía, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo lo trabajaste? ¿En qué te inspiraste para lograr generar este diseño y esta conexión, ¿no? Con la historia y también con la ilustradora? O sea, ¿cuáles fueron tus puntos de inspiración? Pues como lo que te platicaba, o sea, como yo soy consumidora, como que ya sé más o menos cómo me lo imaginaba desde un principio. Cuando iba narrando el cuento decía, no, pues esta imagen la quiero, esta otra imagen la quiero, y luego también veía si conectaban o no, porque pues tenía que quedar en cierto número de páginas, y pues por ejemplo si hay una página de sobra, sí poner a lo mejor alguna decoración o así. Y cuando llegó a la parte de la estructura, ahí fue cuando terminé definiendo como la posición. Y en cuanto a los textos, eso fue como que una parte un poquito compleja, porque, bueno, por ejemplo, Frida, la que ilustró el cuento, pues ella piensa más en la parte de la ilustración, y yo pues pensaba en el lado del texto, ¿no? En los acomodos. Y cuando me mandó ella sus bocetos, ahí fue cuando yo hice esas correcciones, porque me lo pasó y yo lo pasé a Ilustrador, y lo empecé a ponerlos, a vaciar todos los textos y a empezarlos a acomodar también como haciendo una especie de bocetaje, y eso fue lo que me llevó a terminar como con el diseño final. Es algo así, como muy... Pues okay, no sé cómo describirlo, sí, pero siento yo que no es tampoco
como ni tan pequeño el texto ni tan grande, porque tampoco no quería que fuera pues muy grande, pero yo sabía que al final como que mi público meta pues son niños que ya saben leer, entonces por eso también lo hice así. Pero sí hubo muchas correcciones en la ilustración final, por ejemplo en esta parte estaba ilustrado como más hasta acá, con más objetos, y a esa parte yo fue como la edité, yo edité varios lados. Ok, sí, o sea, ahí es el trabajo en equipo, ¿no? Uh-huh. Exacto, por ejemplo en esta parte también, aquí en esta parte tenía una estrella aquí grandota, y en la ilustración se veía muy lindo, pero ya a la hora de tener el texto yo le decía, ¿sabes qué? Sí necesito quitar esta ilustración y así, y fue los únicos cambios que hizo ella, pero en general todo lo demás que me mandaba, o sea, a mí me encantó todo, cómo estaba la ilustración. O sea, sí era tal cual como yo le había dicho y como me lo había imaginado. Oye, y aquí en esto, bueno, ya me contaste sobre la promoción, tú hiciste una preventa, sí. y la venta a través de tu página, y entonces no lo hiciste a través de una editorial, o sea, no estás con una editorial en sí. No, de hecho, también fue muy importante contratar a una persona de corrección de estilo para que todos los textos estuvieran bien, y a pesar de que le dio varias revisadas, a la mera hora estuvimos cambiando textos, agregando comas, pero pues era la parte yo creo que más me preocupaba por el hecho de no tener un equipo, o sea, que como que todo tenía que pasar por mí, o que dependiera de mí, y que cualquier error pues sabía que iba a repercutir, ¿no? Pero bueno, lo reboté también con algunas personas que conozco, algunos amigos que sí tienen libros, que sí tienen editoriales, y pues bueno, me lancé, ¿no? Con el proyecto y todo salió muy bien. Digo, al final de cuentas sé que no es, o sea, un cuento infantil pues no son textos complejos, ni la historia también más elaborada, pero bueno, creo que también tiene su chiste para poder llegar a ese mercado, ¿verdad? Sí, claro, sí tiene su complejidad y como que un reto, ¿no? Porque para llegar o sea, el niño es muy sincero, ¿le gusta o no le gusta? Exacto, sí. Entonces, sí es un reto fuerte, y qué padre que hayas recibido la retroalimentación tan positiva, ¿no? Sí, de hecho. Y en cuanto a la historia, ¿en qué te inspiraste? ¿También en alguna historia tuya de pequeña o cómo te inspiraste? Bueno, es que es una mezcla. Primero, me encanta, como que me intriga mucho saber sobre los sueños. Me encanta. Siempre ha sido como parte de mi trayectoria el investigar si tienen algún significado, si nada más es una sopa de conceptos y que el cerebro te pone. Pero a mí como que me ha marcado mucho, y creo también que parte en la historia de mi hija, como que creía que era momento de explicarle visualmente o con un cuento, o sea, lúdicamente, sobre qué significan los sueños, porque pues ella, por ejemplo, se despertaba, y yo les platicaba la vez pasada que tuve un en vivo, que ella se despertaba y me decía, oye, ¿dónde está el pajarito que tenías, que lo tenías en el carro? Le decía, ¿qué pajarito? Le digo, se me hace que lo soñaste. Entonces, digo, ¿cómo le explicas, no? Que es un sueño que se sintió muy real, porque para ella fue real. Entonces, como que ahí fue mi inspiración, como la chispa, y dije, ok, de aquí empezó a surgir. Pero en este momento no conozco de algo que te explique así como específicamente cómo se hace, ni alguna historia o aventura que a mí me guste y que quiera tener en mi biblioteca. Entonces también fue por ahí. Qué bonito, y qué bonito regalo también para tu niña. O sea, le va a quedar pues para toda la vida. Claro. Oye, ¿y cuál fue el reto más grande en este proyecto? No, digo, ya me has dicho varios, no sé si ya lo dijiste en lo que me has comentado o hay algo que falte. No, yo creo que la imprenta para mí fue el dolor de cabeza, porque al principio sí era por ahí, por lo del registro, por toda esta onda, pero luego ya después de lo del abogado, pues
sinceramente ellos se encargaron de hacer toda la chamba difícil, el llenado de documentos, de formularios, entonces yo nada más me dediqué como a hacer los pagos y bueno, también a dar la información, pero después de ahí el trato con la imprenta para mí fue el más dolor de cabeza porque con la ilustradora todo fluyó perfecto y bueno, al final pues somos un equipo nada más de 2 personas y aunque menciono que es así como complejo, a la vez también es fácil, pero pues depende obviamente como de las habilidades de la persona y yo creo que pues yo al tener mi carrera de respaldo pues tiene mucho que ver, ¿no? Que se tratara nada más de una persona o bueno, de 2, la ilustradora y yo, pero que usualmente pues es un equipo de más personas en una editorial, pues desde el corrección de estilo, el diseñador editorial, hasta la mercadotecnia o dónde se van a vender y todas esas cosas. Entonces yo creo que pues en este caso sí fue difícil eso un poquito, el que todo dependiera como de mí, pero a la vez fluyó mucho porque pues es un proyecto que yo ya tenía, no sé, como bastante encaminado. Yo ya sabía exactamente cómo se iba a ver el producto final, entonces como que fui muy determinante en las decisiones. Ok, sí, o sea, y tú ya lo tenías muy claro, tu proyecto, ¿no? Exacto. Y dices que vas a sacar otro. Sí, pues es la idea. De hecho, ya platiqué con la ilustradora que quisiera y es una chica que también estudió en la FAB, pero ella es una generación más arriba que yo. Entonces me encantaría poder colaborar con ella. Y la otra cosa es que me di cuenta que es pues un mundo totalmente diferente trabajar con una persona y con otra. Pero bueno, pues al final como quiera, pues confío en delegar un poco ese lado del trabajo, por ejemplo, de la ilustración, y me encanta su trabajo, entonces yo creo que sí podamos hacer algo muy padre. ¡Qué padre! No, pues súper bien, vamos a estar ahí esperando y lo vas a vender en tu página también. Yo creo que sacaría otra página porque la página que tengo es travesiacuento.com. Y ahorita sí ya se me vendieron 500 copias. Lo que se me olvidó comentar es que en Instagram me contactaron algunas personas de Estados Unidos que querían distribuir el cuento y una persona de Australia me compró 40 ejemplares para venderlos allá. Entonces yo sentí también una respuesta muy padre porque es un libro que no está en inglés, está en español y que, o sea, ver que también tiene alcance que salgan libros así, ¿no? O sea, que no nada más sea importar historias o importar pues libros de arte, sino que también se puedan exportar y salir de aquí. Entonces, por ejemplo, las personas que me compraron, que son internacionales, dijeron que ellos tienen un concepto de tienda que está dirigido como a las personas hispanohablantes de la localidad, ¿no? Entonces, cuando llegó el libro de Travesía a Australia, las personas que hablan español lo compraron. O sea, fue como, tuvo muy buena respuesta. Y yo creo también que los objetos que son como que son escasos, o sea, que también tienen otro valor, que no nada más es como de producción en serie o en masa, y a mí me gusta también este tipo de cosas, como agregar, o sea, darle ese valor agregado a los objetos. Sí, claro, sí, porque pues ya te da algo más, o sea, no es solamente el objeto en sí, sino que ya haz de cuenta como una pieza de arte, ¿no? Sí, exactamente, y esa era mi tirada, porque yo sabía que al final muchos adultos, como yo, que yo compro porque a mí me gusta también apreciarlo, y al final dices, bueno, es que es para mi hijo, ¿verdad? Pero pues sí, no, es de los dos. Claro, también como que es el pretexto, ¿no? Para tener así como la colección. Exacto, sí, pues ese es otro mercado también muy grande de las personas que también lo apreciamos. Sí, exacto. Los adultos, sí. Y ya no vas a sacar de Pues es que tengo dudas, sí me gustaría, porque también creo que apenas se está dando a conocer con las personas que no me conocen, porque yo creo que pues la mayoría obviamente de las personas que lo compraron pues es gente que ya me conoce, o que conoce a mi hija, o que nos sigue, pero como que creo que
apenas se está empezando a escuchar en otros lados y pues al momento que lo quieren comprar pues ya no lo tengo. Entonces sería como pensar en hacer alguna segunda edición, pero como yo tampoco no me dedico a esto al 100%, o sea, tengo mi trabajo de la fotografía, me da un poquito de miedo como que meterme en muchos proyectos y luego no saber, o sea, como que dar. Y por eso dije, bueno, sí he contactado a algunas editoriales, pero es bien difícil que alguien pueda producir un producto que requiera como de muchos acabados. Sí. No sé si, o sea, por ejemplo, hay algunas editoriales que pues imprimen como que en papel delgadito y con pasta blanda, y yo lo quiero así con muchas especificaciones, y eso también es difícil, ¿no?, de producir. Sí, es cierto, sí, porque a veces no pueden invertirle tanto. Exacto, sí, ¿verdad? También. Como es algo, o sea, es un proyecto que acaba de iniciar, sí. Y también pues tiene mucho que ver la pandemia, que no estamos todos como para andar invirtiendo a lo loco, entonces pues sí está difícil un poco, pero yo quisiera a lo mejor y que ya empiece a pasar un poquito más el año, checar en imprentas de Ciudad de México, okay, porque ahí hay mucho más cantidad de imprentas y con más materiales y mejores precios, entonces si se baja un poquito, que yo pueda ir para allá y también checar ese tema, pero pues ahorita sí estoy súper detenida por eso, que no puedo viajar y explorar más opciones. Porque sí estoy muy emocionada y creo que también ya estoy haciendo un poquito de ruido ahí con las personas que compraron el cuento y quieren saber qué sigue o pues sí, qué es lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que va a salir este año? Que van a estar ahí ya esperando que salga para comprar el segundo. Sí, no, la verdad es que a mí me dio como bastante motivación y como bastante sentido el 2020, porque pues a pesar de ser un año bastante difícil, creo que para mí fue pues muy importante por esto del libro, ¿no? O sea, sí marcó mucho en lo que, y a lo mejor y lo pienso, y en otros años que tenía como que mi ritmo de vida más acelerado, a lo mejor no me hubiera podido dar el tiempo para escribirlo y para llevarlo a cabo. Exacto. Sí. Oye, te quería preguntar rápidamente, ahorita me dijiste de la tipografía, ¿la compraste la que está en portada y la de interior? ¿Tú la elegiste también con ciertas características? O sea, no sé, a lo mejor más que fueran más adaptadas a los niños, ahí como que ¿qué criterios tomaste? Bueno, ahí también la compré porque estaba buscando como una tipografía serif, o sea, que se viera como un texto clásico, como los libros que tenemos, así como medio antiguo, o sea, estaba buscando algo así, pero que fuera totalmente legible y que fuera bold, o sea, que la pudieran, pues, poderla percibir muy bien y diferenciar de las ilustraciones. Y utilicé, por ejemplo, solamente el blanco y el negro, no usé ningún otro color para los textos. Y el tamaño se me hace que era de 12 puntos, o sea, bastantito regular, o sea, como que ni grande ni pequeño, ¿verdad? Ok, sí, para que sea legible para ellos que van aprendiendo, ¿no?, a leer. Sí, de hecho yo había visto que, bueno, hay muchos libros que a mí me gustan, que los textos son como grandes, o sea, bastante grandes. Pero yo por más que quise como reducir el texto, no se podía como que explicar porque como que va narrando una experiencia, entonces no es como otros que a lo mejor es más como poema o que sí se puede como con poquito texto para más pequeños, pero aquí sí no, o sea, como que sí tuve que usar esas dos cosas, de que la tipografía mediana y pues el texto un poquito más amplio también para pues para que te puedas meter más a la historia y al tema. Exacto, ok. Pero lo que vi es que tampoco está muy saturado de texto, o sea, lo tienes muy bien distribuido en la página. Sí, también. También lo que quería era que fuera totalmente ilustrado. O sea, a mí no soy muy fan de los que de repente tienen una pequeña ilustración y es puro texto, pero bueno, también tiene mucho que ver el mercado y pues a los niños a quien va dirigido, ¿verdad? Sí, definitivo, porque a los niños es a lo que les va a atraer la ilustración. Sí. Lo que leen con la
con la ilustración. Sí, esa es otra cosa, como que también trataba que cada ilustración sí narrara y complementara el texto, porque, por ejemplo, yo cuando lo escribí, tenía muchas descripciones que si tú lo lees sin las ilustraciones, pues lo entiendes y lo imaginas. Pero como ya está implícito las acciones en las ilustraciones, pues hubo texto que tuve que recortar, porque pues también ya iba a ser demasiado redundante o texto sobrante, y yo creo que quedó muy bien por eso, pero primero fue hacer el texto largo como descriptivo para la ilustradora, y luego después que ella ya pudiera interpretar las imágenes, ahora sí reducir el texto, y así fue como di como que con el segunda parte de la edición de la historia. Ándale, eso está interesante porque sí, o sea, se pudiera pensar que así tal cual salió, así lo tenías desde el inicio y no, tienes que darle también una base a la ilustradora, como dices tú. Sí, exactamente. Sí, y porque al final de cuentas yo tenía que describirle a ella exactamente cómo quería cada acción o cada movimiento, cada personaje, y yo creo que a veces eso también está de más en hacer ya el cuento final para los niños. Claro. Y ahí lo de los colores, ¿ella lo resolvió o también tú le dijiste quiero estos colores o ella ya lo tomó con la misma historia? No, primero hicimos como que una paleta de color, ella me lo envió y yo se lo autoricé, pero igual fue de la primera que me envió, esa me encantó, pero porque también creo que ya sabíamos realmente como que qué queríamos lograr, y ella luego conectó cuando le conté la historia. Pero sí hubo algunas cosas que yo no me las esperaba. Por ejemplo, el duende principal, ella lo ilustró azul, y yo no me lo imaginaba azul, o sea, yo me lo imaginaba como lila o como un tono pastel, pero cuando ella me mostró el trabajo final, a mí me gustó mucho su versión. Entonces eso también es importante, que al final de cuentas no es nada más como mi dirección, sino pues la retroalimentación de ambas. Sí, y entenderlo también de esa manera, ¿verdad? Porque a lo mejor hay quien dice, no, es que yo así no lo quiero así, y tú también supiste ver como la parte de ella y su propuesta. Exactamente, sí, sí, porque al final de cuentas, pues yo la estoy contratando a ella pues por todo el mundo, ¿no?, que tiene ella y ya los colores que ella maneja, y eso también es muy importante, respetar ese lado del artista. Por eso, de ese lado como que dije, bueno, sí estás toda, o sea, te dejo en tus manos el proyecto, y pues me encantó, la verdad que estoy muy contenta. Qué padre. No, pues felicidades por ese proyecto, Jessie, y gracias también por compartirnos esta experiencia. Ay, gracias. La creación de Travesía al Mundo de los Sueños de Jessie Almaguer conllevó diversos procesos editoriales para su producción. Desde la creación de la historia, su registro y el bocetaje, hasta el trabajo en equipo para ilustrar el relato y posteriormente hacer la maquetación, para concluir con los métodos de impresión y acabados adecuados, llegando así a un resultado final óptimo. Todo esto es parte del diseño editorial. ¿Quieres conocer más proyectos como este? Suscríbete en nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.